Só dúas palabras para, primeiro, agradecervos a vosa presencia, especialmente esta nutrida representación do alumnado da Facultade de Ciencias de Comunicación, que nos dá, en fin, solvencia, alegría e máis... E juventud. E xuventud tamén, claro. E esperanza, que é o que sempre nos fai falta, non? E unha segunda palabra para darlle a benvida a José Antonio Millán. A súa presentación vai a facer o profesor Freixanes. Eu só quería insistir no feito de que de vez en cando, e agora cada vez o faremos con máis frecuencia, temos unha sesión que chamamos inicialmente de conversas con, que quedamos un pouco xa desbordados, porque sería unha conversa con menos xente, quizá no salón biblioteca. Dentro de un pouco, a ver se damos o paso para que, en vez de ser conversas con, sexa contrapunto entre dúas persoas distintas sobre un tema común, con un moderador, quizá para que non cheguen as mans. Por tanto, estamos ensayando. E esta é a segunda conversa que facemos, neste sentido. Bueno, fixemos algunha máis, pero hai uns meses fixemos con Nélida Piñón, unha escritora brasileira, con escritoras galegas, e hoxe con José Antonio Millán. Son tamén a forma que temos máis flexible de cando persoas que chegan a Galicia e veñen por outra razón, non se sabe moi ben qual é o momento en que poidamos aproveitalos, poidamos a ver e tamén debatir con eles. Este caso que, como despois veredes pola presentación que fará Víctor Freixanes, é unha autoridade na materia, ademais é dos que empezou desde o principio. Non é un inmigrante, é un nativo, digo digital. Os nativos digitais, el daquel non é nativo digital pola edad que ten, para a súa área, porque naceu antes que estas tecnologías fosen tan comuns, pero casi é un nativo desde o punto de vista do seu uso, non? Porque empecé moi pronto. Claro, eres un precoz. E, por tanto, isto é o que ten que lle dar realmente importancia, solidez e pedigrí e todo o que fai falta para ter unhas conversas con alguén que sabe do que fala. E isto é o que nos convence e nos anima a proseguir nesta dirección. E agora, amigo Víctor, faz unha presentación do noso convidado. Moitas gracias, presidente. Grazas a todos e a todas pola vosa presenza. Grazas aos alumnos da facultade que vexo que están aquí interesados no que imos tratar. Eu, como lles decía outro día, é un privilexio e unha oportunidade, e gracias ao Consello da Cultura Galega podemos aproveitar a ocasión de que pasen por Compostela persoas como José Antonio Millán e aproveitarnos delas, así de claro. O intercambio de experiencias consiste niso, en poder compartir e mesmo falar e cambiar impresión sobre a experiencia de cada quen na súa distinta especialización. No caso de Xosé Antonio Millán, estamos diante dunha persoa que leva toda a vida, ou por menos unha parte moi importante da súa vida intelectual e profesional dedicada á lectura, a estudar o que é a realidade da lectura e do libro, e da lectura, porque a lectura é algo máis que o libro, como seguramente ele nos vai a explicar, e a significación que a lectura ten como mecanismo, tecnoloxía de acceso ao coñecemento, á información e ao coñecemento. Por tanto, na construción do capital humano e no capital no activo da modernidade, a lectura e o hábito de leer é un dos aspectos fundamentais das sociedades modernas e das sociedades contemporáneas. Na folla que tedes a vosa disposición a man, ven, así moi resumido, o que é o currículum de Xosé Antonio Millán. Vou na ler e así a abrevio. Foi director da editorial Taurus, pioneiro do uso dos medios digitais na cultura, creou o primeiro dicionario da Academia en CD-ROM e o Centro Virtual Cervantes en Internet, estamos falando da Real Academia Española, e mantén dende hai máis de 20 anos un sitio web de debate e información que vos recomendo.
É autor dunha trintena de libros de ensaio e literatura, foi traducido a moitos idiomas, coordinou volumes colectivos entre os que destacan 3 entregas do informe La lectura en España no ano 2002, 2008 e 2016, é colaborador habitual del País, Letras Libres, Revista de Libros, entre outras publicacións, dirixiu unha trintena de encontros, ciclos ou seminarios a Residencia de Estudantes, a Institución Libre de Enseñanza, o Círculo de Bellas Artes, impartiu cursos e conferencias en universidades nacionais e de Estados Unidos, Suiza, México ou Argentina, é licenciado en Lingüística e doutor en Literatura Comparada. Eu coñecino alá contra o ano 88-89, aproximadamente, cando el saía da editorial Cátedra, no momento en que entraba en Taurus ou por aí, e coincidimos nunhas primeiras xornadas sobre, estamos falando do 88, 89, sobre a lectura digital e o libro en pantallas. Era un exotismo aquilo, né? E nos preguntábamos onde nos estamos metendo cando, bueno, viñamos todos da cultura do papel e falábamos de como había unha nova realidade que era iso do e-book, ese mundo onde a xente xa podía ler a través de arquivos en pantallas e un consumo do libro. Na Feira do Libro de Frankfurt, no ano 91, anunciouse a fin do libro. Acabouse, porque eu creo que estábamos xuntos ali. E dicía, acabouse o libro, non hai máis libros en papel. A partir de agora, señores, todo o único que hai había 3 pabellóns enteiros onde nos explicaban as pantallas, o software e todo o material disponible para poder ler en pantalla, que era o novo Miragres. E dicía, mira, nesta pantalla pequeniña, neste artefacto pequeno, máis ou menos semellante ao que pode estar aí do Fondo Washington e da biblioteca, bueno, un pouco éticos, pero as cousas viñan como viñan, non? Foi no ano 91, seguimos no mesmo debate. Cada vez que cíclicamente en Frankfurt, a feira do libro internacional máis importante, polo menos de Europa, sempre se anuncia que hai unha nova etapa e aparece unha nova realidade que é o mundo do libro. Sin embargo, e isto me corrixirá Xosé Antonio Millán, porque son datos que teño eu, non sei se coinciden cos que ten el, os últimos informes dos Estados Unidos falan do crecemento do papel, de como cada vez hai máis consumo de libro en papel e como se cae a venda de produtos de lectura en pantalla. Non quer decir que caia a venda de artefactos, que esa é outra historia, porque a xente acabou confundindo o que é leer en pantalla con vender artefactos e vender hard, que son cousas distintas, non? Bueno, hai unha realidade que está aí e, sobre todo, hai como 2 enfoques ou 3 enfoques neste tema que a nós nos interesa moito e que lle agradecemos moi especialmente a Xosé Antonio Millán que nos acompaña. O primeiro enfoque é cara onde vai o libro, que dende Gutenberg e dende antes de Gutenberg ven en papel e hoxe, pois, aparece de outra maneira, que Horizonte ten esa realidade dende a perspectiva do comercio, dende a perspectiva da creación e dende a perspectiva da produción, onde vai a lectura e que significa a lectura en as sociedades contemporáneas, onde cada vez máis a lavarada do impacto sensorial, o impacto audiovisual, sobre todo, está sustituindo a mecánica do acceso ao coñecemento a través do proceso do logos, da lectura, de ler e descifrar o discurso do pensamento en texto, e iso é unha reflexión importante, en que medida cada vez máis obtemos información a través de estímulos sensoriais impactantes que nos resumen en 15 segundos de telexornal o conflicto de Siria e a xente cree que está informada. E o terceiro punto que a mí me parece importante tamén é, bueno, pois que horizonte pode haber para a creación desta nova realidade, porque o que sí é certo que aquí aparecen pois novas formas, novos xéneros, novas maneiras de contar, novas maneiras de narrar, aquel relato
dos avós a pé do lume contando historias, pois hoxe é o mesmo relato, pero contase de outra maneira. Incluso os videoxogos, como aparece esa interactividade do lector e do receptor respecto do... Se a eso lle sumamos un dato que é importante e é que Xosé Antonio Millán é responsable do informe de la lectura en España no ano 2016 realmente, 2016-2017, é dicir, podemos ter unha persoa que estudia a realidade actual dos hábitos de lectura e dos consumos de lectura na sociedade española, nas sociedades españolas, porque seguramente haberá máis de unha maneira de enfocar o tema. E incluso a mí me gustaría, non sei se é posible, tamén de facer algunha metodoloxía comparada cas realidades europeas e occidentais, a ver que pasa aí. Porque igual resulta, ás veces creemos que estamos moi mal e resulta que non estamos tan mal como pensamos. Pero, bueno, eso é Xosé Antonio Millán o que nos vai informar e orientar, e eu agradezolle moi de corazón en nome propio, en nome da Facultade de Ciencias da Comunicación e, sobre todo, en nome e ca xenerosidade do Consello da Cultura Galega de que hoxe podamos telo connosco. Moitas gracias, Xosé Antonio, e todo para ti. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería darle algunas tardes, quería expresar el placer por estar aquí entre amigos, dar las gracias al Consello y en la persona de Ramón Villares y también, por supuesto, a mi amigo bueno pero intermitente, Víctor. Y bueno, contaros lo que voy a, digamos, a narrar aquí. Este estudio sobre la lectura en España es algo que se hace con una periodicidad aperiódica, lo encarga la Federación de Gremios de Editores de España. En la Federación de Gremios están los editores de libros en papel y también crecientemente digitales, y yo coordiné uno en el 2002, otro en el 2008 y ahora este en el 2017. Bueno, la Federación de Editores tiene un interés claro que es, digamos, por una parte vender libros y por otra parte saber qué es lo que ocurre con la lectura. Es evidente, y digamos hablaremos de ello, que la lectura en sentido tradicional tiene muchas competencias ahora, y lo que intenta la Federación de Gremios es hacer un estado de la cuestión. Bueno, en primer lugar, lo que contiene este estudio está todo en Internet. Está en esta dirección que podéis ver aquí, que es lalectura.es. Aquí está el libro íntegro. Con lo cual, yo podría levantarme e irme, habiéndoos dejado esta dirección en la cual podríais entrar, pero no voy a hacerlo. Me apresuro a decir que voy a dar mi visión de este informe y de algunas otras cosas, digamos, aprovechando el hecho de que en cualquier momento podéis acceder aquí y, como digo, ver íntegramente el contenido de lo que hay. Me adelantaré a decir que el tema de la lectura es mucho más complicado de lo que puede recoger este informe o incluso 5 informes como este, digamos, simultáneamente. La lectura es un acto íntimo, es un acto que hacemos por lo general y desde hace, pues a lo mejor desde el afloramiento de la burguesía, es algo que se hace en el recogimiento del hogar. La imagen arquetípica del lector, que por cierto suele ser una lectora en las representaciones gráficas, es una mujer aislada en su gabinete leyendo. Por lo general se supone que una novela. Es la lectura, hace siglos era la lectura por antonomasia y hoy en día, digamos, sigue siéndolo, ¿no? Aunque leemos con muchos más fines. Bueno, como digo, es un acto íntimo y solamente podemos llegar a conocerlo por hechos externos, de los cuales veremos aquí algunos. Por ejemplo, cuántos libros se hacen, pero claro, la distancia entre cuántos libros se producen, cuántos libros se venden, cuántos libros se compran, cuántos de ellos se leen, cuántos de ellos se entienden y cuántos de ellos se interiorizan, ahí hay un camino larguísimo en el cual no podemos saber prácticamente, digamos, casi nada. Entonces, lo que vamos a enseñar aquí es un poco lo que podemos ver. La situación con la lectura y con otras realidades sociales a mí me recuerda mucho a lo que llaman los franceses la paradoja de la farola, que tiene que ver con un chiste, un viejo chiste, que es
un borracho que está debajo de una farola dando vueltas mirando al suelo y le pregunta, por favor, ¿qué hace usted aquí? Y dice, bueno, estoy buscando unas llaves que he perdido en aquella esquina. Pero bueno, ¿y por qué las busca aquí? Dice, es que aquí hay más luz. Estamos debajo de la luz de las estadísticas, de los datos, pero la luz esta no nos ilumina todo. Ahora veremos. Bueno, vamos a empezar por una frase de Borges, siempre que Borges, dice así: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. No puedes decir ama esto, ni sueña esto, ni mucho menos lee. Bueno, leer es algo que la gente hace, bueno, cuando están en el sistema escolar, en el sistema educativo, lo hacen porque si no te suspenden, pero cuando acaba eso, la gente lee pues porque quiere. Y ese es uno de los triunfos y de los grandes retos de la lectura, que la gente lee porque quiere leer. Digamos, por muchos motivos, ¿no?, que ahora iremos viendo. Bueno, el verbo leer no soporta el imperativo, pero nos interesa mucho saber qué es lo que la gente lee, por qué lee, etc. Este informe empieza con un artículo de Alberto Mangel, que por cierto está ahora como director de la Biblioteca de Buenos Aires en el puesto que tuvo Borges, cuando ya era ciego, esa paradoja del ciego que dirige una biblioteca. Y tiene también un artículo de no es compostero, pero estuvo aquí como rector de la Universidad Darío Villanueva, actual director de la Real Academia. Bien, hace una especie de introducción general. Y en la primera parte se habla de la oferta editorial de libros. Bueno, tengo que hacer una nota al pie diciendo que hoy en día de lo que se lee, los libros y las revistas impresas son una pequeña parte. Digamos, ¿qué parte? No lo sabemos, lamentablemente no lo sabemos. Digamos, sabemos que la gente lee mucho en Internet, lee mucho cosas que hay en la web, lee mucho también libros que se bajan en distintas ediciones, como recordaba Víctor Freixanes, en distintas condiciones de legalidad, textos que se bajan de la web. Lee mucho también cosas privadas, WhatsApps, SMS, etcétera, pero no sabemos en qué cuantía. Ahora bien, lo que sí sabemos muy bien es, cuando queramos que no, los libros, en el sentido clásico, son uno de los puntales clave de nuestra cultura por el momento. Bueno, hay un dato interesante: el número de libros disponibles. En el Estado español, cada año se salen novedades, un número de 80-90.000 libros nuevos, que es una burrada, a poco que lo pensemos. Bien, de esos, algunos son ediciones institucionales, otros son ediciones de autoedición de autor, aunque en Internet hay muchísimas más autoediciones de autor, etcétera, pero a lo mejor libros con individualidad y ganas de defenderse en el mercado, a lo mejor habría 50.000 al año, así, pero claro, eso cada año. Algunos mueren, por suerte, pero otros nacen. Desde hace poco tiempo, hay un registro de libros vivos en venta, que es algo que es una herramienta muy buena para los libreros, que los pobres están desbordados, no pueden ni abrir. Es decir, si en una librería normal, grande, pueden caber 20-30.000 libros, en una pequeña pueden caber 7.000, si cada año salen 70.000, hay algo que no cuadra. Este es uno de los grandes problemas que nos encontramos entre la oferta editorial y la forma de llegar a los lectores. Bien, los libros vivos, es decir, los libros que un librero puede hacer un pedido y recibirlo porque hay stock en la editorial y porque el editor sabe que lo tiene, cosa que no siempre ocurre, han ido creciendo en esta curva que vemos aquí desde los 460.000 en el año 2011 hasta 586.000, que sigue siendo una burrada. Es decir, cada vez hay más libros vivos y al tiempo en distintas lenguas. Quiero decir, en castellano son como el 84%, en catalán un 10%, en valenciano el 1,7% y en gallego como el 1,10%. Bueno, la edición en el Estado español es una edición mayoritariamente en castellano, desde el punto de vista cuantitativo, porque además se une el hecho de que la edición en lenguas cooficiales es, en su 50% aproximadamente, es edición de libro de texto. Lo que quiere decir que en realidad,
pues de la edición de los libros en el año 2015, pues en gallego sería aproximadamente el 1% de libros no de texto. Bueno, en cualquier caso, hay una presencia que, si vemos desde el punto de vista de la presencia real, pues sería también equivalente a eso. Es decir, por cada libro en gallego habría, en el mercado general, 9 libros en castellano. Bien. Digamos que hay otra cuestión importante que es el número de puntos de venta de libros. Es decir, esta gran cantidad de libros, estos 580.000 libros disponibles, cada vez se encuentran en menos puntos de venta. Es decir, cada vez hay menos librerías, ¿no? Y el dato, según distintas estadísticas que a su vez hay que purgar, etcétera, dice que en el año 2012 habría 4.300 puntos de venta reales, de los cuales algunos serían librería, papelería, otros serían solo librería. También aquí los límites son un poco vagos. Y en el año 2013 habría solo 3.650. Es decir, el número de librerías va en descenso. Bien. La prensa escrita tiene también una evolución, si cabe, todavía más extremada. Es decir, en el año 2010 habría unos 26.000 puntos de venta de libros, de diarios y de revistas, que en el año 2016 habría 22.000. Es decir, ha habido una bajada prácticamente de un 20% en el número de puntos de venta. Entonces, aunque no sabemos muy bien cuántos libros se venden por Internet, ni cuántas consultas hay a las webs de periódicos en Internet, los libros no lo sabemos porque la empresa que más sabe del tema y que más vende, que es Amazon, no da sus datos, con lo cual no podemos saber nada. En periódicos sabemos que hay consultas crecientes a las webs de la prensa, pero hay un tema aquí que es importante, que es si es lo mismo ver una noticia, seguir un medio en Internet o en papel. Parece que no acaba de ser lo mismo, ¿no? Pero, en cualquier caso, de los datos de las librerías, de los datos de los kioscos de prensa y de los datos del aumento de libros vivos, sale una circunstancia absolutamente contradictoria. Cada vez hay más producción, cada vez hay más cosas que leer, cada vez hay menos puntos de contacto de los lectores con la edición y con los periódicos y con las revistas. Bien, esto es así y el siguiente capítulo del informe de lo que trata es de la biblioteca pública. Es decir, la biblioteca pública nace en el Estado moderno para dar acceso a las personas con pocos recursos o en situaciones diversas a la producción de las editoriales. De hecho, cuando nace en Francia, sobre todo la biblioteca pública ligada al depósito legal, es decir, que cada editorial que saca un libro nuevo tiene que poner X ejemplares en la biblioteca, se hace para dar acceso al pueblo a la lectura. Bien. Estamos hablando de un informe hecho en el 2016, es decir, 8 años después del comienzo de la crisis en España. La crisis, como sabéis bien, se ha cebado sobre todo en los aspectos culturales y de asistencia social. Y, de hecho, en las bibliotecas se ha cebado muy especialmente. En estos datos podéis ver el incremento o descenso del número de bibliotecas públicas del 2010 al 2014. Bien, el único lugar en el que han crecido sensiblemente las bibliotecas ha sido en Cataluña. En Madrid han crecido un poquito también. Este gráfico recoge el número total de bibliotecas. Pero en Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, etcétera, se han reducido sensiblemente el número de bibliotecas. Estamos hablando de bibliotecas públicas, pero han caído por el camino muchísimas más bibliotecas. Entre otras, redes importantísimas como la red de la obra social de muchas cajas de ahorros. Por ejemplo, la obra social de Caja Madrid
tenía, no recuerdo el número exacto, a lo mejor tenía 25 o 30 bibliotecas en puntos del extrarradio. Mientras los consejeros se pulían el presupuesto con las tarjetas Black, se acababa el presupuesto de las bibliotecas y se ha cerrado esa red entera que, como digo, daba acceso a la lectura a una gran cantidad de personas. Bien, las bibliotecas han caído en número de una manera flagrante. Otra cuestión distinta es el tema, que si queréis luego hablamos de la misión de la biblioteca, porque claro, la biblioteca, en parte por motivos presupuestarios y en parte por cambios culturales, ha pasado de ser un sitio donde había libros a ser un sitio donde hay wifi. De ser un sitio donde vas a estudiar a un sitio donde vas a estudiar los apuntes que te llevas, etcétera, ¿no? Es decir, está cambiando mucho, está cambiando como otras muchas cosas, pero el hecho es que hay muchas menos. Y no solo eso, sino que esto es el gráfico de la disminución en presupuestos. Esto es en presupuestos, digamos, en gasto por habitante, desde el 2009 hasta el 2014. Bien, si en el 2009 se gastaba en general en la red de bibliotecas públicas 1,5 € por habitante, ahora en el 2014 se gasta como medio euro. La paradoja aquí, y se ve en muchos sitios, incluso en sitios como Cataluña, que han tenido un aumento de bibliotecas, digamos, edificios y dotaciones, porque estaban presupuestadas, porque estaban en marcha, porque había ya concedidos una serie de presupuestos, la paradoja es que en muchos casos contamos con flamantes edificios y no hay fondos para comprar libros. Eso es un problema también para las editoras. Las editoriales tradicionalmente siempre han vendido una parte de las bibliotecas públicas, como otras instituciones, y en realidad esto es una especie de círculo vicioso de la cultura. Bien. Otro capítulo muy interesante, pero también lamentablemente nos deja con las ganas de saber más, es el de los hábitos lectores. Es decir, la pregunta clásica, ¿se lee en España o no se lee? De nuevo tenemos el problema de saber qué es leer. Un trabajo muy interesante que se hace de vez en cuando, que de hecho lo hacemos cuando hay presupuestos para hacerlo, es decir, raramente, es, digamos, abordar el tema de la lectura con metodologías, digamos, etnográficas. Es decir, en vez de hacer una encuesta y preguntar a la gente, preguntar a jóvenes, preguntar a adultos, ¿y usted lee? No, esto lee mucho, lee poco, lee una vez por semana, que como sabemos muy bien por las encuestas, contestan en parte lo que quiere oír el encuestador y en parte lo que les parece. Los grupos de trabajo con lectores, de los cuales he tenido la suerte de, digamos, participar en 2 o 3, lo que haces es juntar, por la metodología de grupos de discusión, juntas 15 personas de tipos distintos, jóvenes o jóvenes profesionales o tal, y estás con ellos 3 o 4 horas hablando. Lo grabas, lo transcribes y ahí surgen cosas curiosas. Recuerdo, por ejemplo, hace 5 o 6 años en Madrid, un grupo de jóvenes de unos 15 años. Empieza el grupo y empezamos a preguntar a los chicos, ¿y qué? ¿Vosotros leéis? Ah, no, yo no leo. Ah, no, ¿y no te has leído el Lazarillo? Bueno, sí, el Lazarillo sí, pero porque me lo mandaban. Ah, vale. ¿Y qué más lees? No, pues no he leído tal. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta el baloncesto. Ah, vale. ¿Y no lees nada sobre baloncesto? Sí, claro que sí. ¿Y qué lees? Pues yo estoy siguiendo la NBA. ¿Y dónde la sigues? En la web de la NBA. Pero la web de la NBA está en inglés, ¿no? Sí, claro. ¿Y lo sigues ahí? Sí. Es decir, estos chicos que no leían estaban leyendo en inglés cosas sobre baloncesto. ¿Por qué? Porque les interesaba. Bueno, esto son cosas que salen, como digo, cuando uno trabaja con el detalle y con las personas, porque la gente por sus aficiones, por necesidad, por motivos profesionales, lee mucho, pero no siempre les parece que eso es leer. De hecho, cuando preguntas a la gente leer, les parece que es leer librotes, cuanto más gordos mejor, novela por lo general, y seguimos con esta imagen un poco decimonónica de leer un libro gordo en la soledad del gabinete o debajo de un árbol. Esto es leer. Lo otro, pues no, pues sí, es leer, no es leer, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto es muy interesante porque se está leyendo mucho.
pero no sabemos muy bien cómo, ni por qué, ni de qué maneras, ni qué, etcétera, ¿no? Esto es una cuestión. Entonces, yendo a donde empecé, cuando uno pregunta por tipos de lectores, ¿no? Y esto es un dato muy curioso. Es decir, las estadísticas, y no solamente las españolas, sino otras, hacen una distinción entre lectores ocasionales y lectores leen mucho menos que los de 14 a 21. Bueno, es posible, sabemos que los adolescentes pueden ser grandes lectores hasta que se hartan o hasta que se echan novio o novia. Hay una época en que se lee mucho que luego tiene una gran competencia por los motivos que sean, ¿no? Bien. La ocupación. Los estudiantes son los más lectores y la población que trabaja también. Bueno, esto no nos extraña, los estudiantes quizá por prescripción, por obligación, y en parte a lo mejor por interés, porque descubren que les gusta, y la población ocupada, los que trabajan, bueno, en una gran cantidad de profesiones tienes que seguir leyendo para estar al día. Entonces, es lógico que los lean más, ¿no? Es extraño que los jubilados que tienen más tiempo no lean, pero ya digo que estas estadísticas son muy insatisfactorias. Por hábitat, en los municipios de más de 1 millón de habitantes, la gente lee más que en los más pequeños. Aquí podemos pensar si hay una correlación entre nivel cultural de los núcleos de población más grande, o bien si hay también mayor nivel profesional, que también incide en la lectura, o si hay más dotación bibliotecaria, cosa que también podría ser, ¿no? Pero, o a lo mejor una combinación de todos estos factores, se lee más en las ciudades. Y, por último, por sexo o género, las mujeres leen más que los hombres. Aunque la diferencia de lectura entre mujeres y hombres es menor que en otros países. En los países anglosajones, por ejemplo, las mujeres leen mucho más que los hombres. En España parece ser que leen más, aunque no con una diferencia tan grande. Bien, este es un poco lo que podemos saber hasta aquí de las estadísticas, de los estudios que hay, que, como digo, siguen dejando de lado una parte muy importante de la lectura actual, que es la lectura en pantalla, de la cual luego veremos algunos indicios y demás. Bien, voy a saltar, por ser un poco un mundo propio, pero muy importante, y que podéis ver el sistema educativo. El sistema educativo, desde la última ley de educación, la lectura ha perdido un papel muy importante en primaria, lo que quiere decir que la forja de los futuros lectores está en peligro. De hecho, la lectura
es una habilidad muy especial que no es algo natural. Quiero decir, el ser humano, el animal humano no ha nacido con una dotación cerebral para leer, sino que se utilizan equipamientos neurológicos que estaban hechos para otras cosas. Lo que quiere decir que no es como andar o como correr, que si hay un desarrollo biológico normal, la gente corre o anda, sino que el problema es que si no hay un aprendizaje y un aprendizaje a una edad temprana, nunca llegas a leer de forma suficientemente, digamos, adecuada como para automatizar el acto de lectura. Es decir, la gente que lee formando las letras trabajosamente, la gente que subvocaliza, es decir, los que leen y están como pronunciando por debajito las palabras, no la han automatizado lo suficiente. Lo que los lectores avanzados tienen es un automatismo que es lo que hace que, y se puede ver desde un niño de 8 años hasta un anciano, coges un libro gordo, me da igual que sea Harry Potter o que sea Crimen y Castigo, y te sumerges en él. ¿Por qué? Porque eres un lector avanzado y no te das ni cuenta de que estás leyendo. Estás haciendo un ejercicio rápido, automático y que tiene una gran recompensa desde el punto de vista conceptual y emocional. Bien, esa madurez del lector no lo tienes como no se adquiera en la enseñanza primaria o desde la enseñanza primaria, ¿no? Y, lamentablemente, en la actual circunstancia educativa, este tema puede estar muy maltratado y esperemos que vaya cambiando pronto. Bueno, aquí veréis en este capítulo cómo además aparte de la ley, las potestades educativas están repartidas por autonomías. Hay que ver prácticamente en cada autonomía y hay situaciones muy diferentes, ¿no? Bien. Hay un capítulo muy interesante que es sobre las librerías, que tiene el subtítulo de Desapariciones, permanencias, metamorfosis. Bueno, del mismo modo que antes veíamos que las bibliotecas están en pleno cambio, están de ser un sitio con libros a ser un sitio con wifi, pues las bibliotecas también están teniendo grandes cambios. De hecho, se está revalorizando el papel del librero como prescriptor, como filtro. Es decir, si teníamos esos 580.000 títulos vivos, tú lo que quieres de un librero no es que te tenga ahí el último bestseller, lo que quieres es que te diga un poco lo que vale la pena de todo eso, ¿no? Y los libreros, de hecho, están reaccionando, están desapareciendo librerías, como hemos visto, pero se están creando nuevas. Está habiendo iniciativas como este mapa de las librerías de Madrid, están creando mapas de libreros, se están especializando, que es muy interesante. Es decir, ahora ahí puedes encontrar librerías especializadas en género negro, en erótica, en libros que no son en español, sino que son, por ejemplo, en inglés, etcétera. Hay mucha especialización y todo eso es bueno, ¿no? Esto es de lo que trata este capítulo sobre librerías. El capítulo sobre bibliotecas escolares incide de nuevo sobre el tema del sistema educativo. Es decir, hasta hace 5 años o así había una dotación para que las escuelas compraran libros, dotación que ha desaparecido. Aunque hay muchos sitios o hay ciertas autonomías en las que están reaccionando muy bien y están dando fondos a las bibliotecas escolares, y el caso gallego es uno de ellos, especialmente sobresaliente, pero en otros lugares no. Y, insisto, las bibliotecas escolares y el sistema educativo es una fuente es una cantera de lectores futuros, ¿no? Bien. Hay un capítulo dedicado a uno de los fenómenos más curiosos que hay, que es el de los clubs de lectura. De los fenómenos curiosos porque es un relativo recién llegado y es algo que existía en muchos países, pero se solía decir tradicionalmente que en España es algo que no podía funcionar muy bien. Y, bueno, un club de lectura es algo que puede ser absolutamente informal, es decir, puede ser un grupo de amigos que se reúnen, o pueden estar hechos en torno a cualquier sitio, a un bar, a una librería, a una biblioteca, a un hospital o a cierto grupo de usuarios. Por ejemplo, hay clubs de lectura de enfermos de cáncer que leen libros que están relacionados con ello o de muchos tipos, ¿no? Entonces, en este caso tampoco sabemos exactamente datos, no es algo que esté regulado, se pueden ir sacando datos como, por ejemplo, que en Andalucía hay 260 clubs,
en Murcia hay 430, en la Diputación de Barcelona hay 300 y en la provincia de Albacete hay más de 300. Es decir, hay muchos clubs de lecturas y muchos de ellos no podemos saber que existen porque lo sabe la gente del barrio, de la institución, etcétera. Hay, digamos, hay también en cárceles, hay clubs de lecturas, por ejemplo, de españoles que viven fuera de España, que se reúnen para mantener su lengua. Tienen encuentros con autores, llaman autores y tienen encuentros con ellos. Empiezan a colaborar las editoriales con ellos, cosa que es una cosa muy lógica y muy interesante, ¿no? Si tienes un club de lectura de 20 miembros que van a leer una novela tuya, pues bueno, el editor puede venderles ejemplares, puede gestionar el contacto con el autor, etcétera. Bueno, de hecho, como digo, los clubs de lectura son un punto muy importante, muy activo y además, curiosamente, surgido muy de abajo arriba. Es algo que no se ha organizado, salvo excepciones, y que se ve que a los lectores les gusta reunirse y charlar sobre lo que han leído. No siempre para alabarlo, muchas veces para criticarlo, para despellejar el libro. Es frecuente que se turnen los miembros del club en proponer lecturas, entonces eso da lugar a unas dinámicas muy interesantes, como lo que propone fulanito, que aquello era una no vuelvas a proponer ese libro de ese autor porque es una... Muy interesante también ver que es un tema que no hemos tocado aquí, pero que vale la pena también tocar, quién recomienda los libros. Es decir, de los libros que escogen estos clubes de lectura, no los sacan de las páginas de los suplementos literarios de los diarios, no se fían especialmente, sino que se fían más bien de la experiencia lectora de sus miembros. He leído una cosa y me ha gustado mucho y tal. Bueno, este es otro aspecto general de ahora, es decir, no hay una prescripción clave como en épocas anteriores que hemos estado comentando, cuando el librero levantaba el teléfono el lunes por la mañana y decía: de los libros que han salido en Babelia, mándame 2 de cada, porque se sabía que era automática esa prescripción. No hay prescripción más, ¿no? Pero, muy interesante, la gente está leyendo y está compartiendo lecturas. ¿Funciona esto también en el mundo en línea? Bueno, hay un capítulo dedicado a los booktubers, a la gente que desde YouTube está recomendando libros. Esto es un aspecto interesante y, digamos, bastante vivo. Hay gente que está recomendando. Yo no sé si alguien de los presentes ha visto algún booktuber. ¿Hay alguien que os suene aquí? Sí, Javier Huesca. Ajá. ¿Y qué os parece? ¿Qué? Yo no sé, sí. Sí. O sea, depende de la edad y tal, según los casos que ponen, pues pueden recomendar libros bastante. O sea, que te gusta. Sí. Eu, de feito, moitas veces leo algo que dice. Ah, pues bueno, o sea que funciona. Sí. Bueno. Hay algunos que se dedican más a géneros, hay algunos que tratan, por ejemplo, libros de fantasía, este no. O que fan é que o mellor teñen unha red social e dinlle aos seus suscriptores, os seus seguidores que digan de que queren, que libros queren, que lle gustan, sabes, que tipo de libros sí. E a partir de aí, cos seus intereses, pois fanche listas e así. Por tanto, non só son os seus libros que lle gustan, senón tamén ya. que lle gustan. Bueno. Así, digamos, un intercambio. Bueno, es una buena forma de alcanzar un consenso en qué libros son. Esto es un poco lo mismo que se estudia también en este artículo de lo que hace Amazon. Cuando estás mirando un libro, entonces llegas a un cierto libro y ves que te dice: las personas que compraron este libro compraron también este y este. Entonces uno ve que hay veces que esa recomendación, que es un puro programa, es una pura programación informática, ¿no? Ahí no ha hecho más que cruzar las compras de libros. Y muchas veces dices, bueno, digamos, son misteriosas. A veces puedes ver que hay recomendaciones en las que no habías pensado y que están muy bien, ¿no? Bueno, entonces, entre las recomendaciones de personas en Internet, de estos booktubers, y las recomendaciones mediante programas informáticos como los de Amazon, pues se puede llegar a una cierta recomendación que antes estaba en manos de críticos literarios, de suplementos literarios, de profesores. Bueno, ahora es un poco más disperso, ¿no? Bien, otro aspecto curioso de la lectura, quizá básicamente de la
Bueno, no básicamente de la lectura juvenil, pero muy de la lectura de jóvenes. Esta es una imagen que me hizo mucha gracia, que se ve a ciertos actores de películas famosas de los años 50 y 60 que están leyendo el libro de la película en la que intervinieron. Por ejemplo, vemos a Clark Gable, que llevó. Vemos a Humphrey Bogart, que está leyendo el libro en el que luego se basó la película que en España se llamó Senda Siniestra, etcétera. Vimos a esta, ¿cómo se llama? Judy Garland, que está leyendo El Mago de Oz. Bueno, ¿qué es lo que nos recuerdan estas imágenes? Que desde hace mucho tiempo ha habido grandes éxitos cinematográficos que se han basado en libros y que, de hecho, han levantado la venta de libros. Entonces, digamos, este aspecto, no sé si me podríais decir ahora el caso de algún libro que se venda ahora porque existe detrás una película o una serie de televisión. Juego de Tronos. Juego de Tronos es el caso más grande. En literatura, digamos, fantástica, ¿cuál sería el libro? ¿Cuál sería? Harry Potter, ya está, no me habéis dejado ni terminar la pregunta. Harry Potter es el gran ejemplo de libro que ha dado lugar a distintas películas. Bueno, lo curioso de esto es que hay muchos casos en los que no se sabe qué ha empezado antes en el favor del público. Es decir, si vieron antes la película y luego leyeron el libro, o si leyeron el libro que luego les hizo adictos a la película. Esto es lo que hoy en día se llama transmedia. Los transmedia son circulaciones entre distintos géneros y, de hecho, hoy en día hay muchos. Ahí nos encontramos transmedia, por ejemplo, entre videojuegos y películas. ¿Qué videojuego ha dado lugar a alguna película? Resident Evil, número 1, 2, 3 y 4. Las 4 películas de Resident Evil salen de un videojuego. Bien. Hay un trasvase transmedia también entre cómic, película, libro y serie. De hecho, ¿hay algún libro que se haya escrito a partir de una película? Que primero existiera solo la película y luego hicieran el libro de la película. Star Wars, muy bien. Star Wars, ha habido, los libros que hay sobre Star Wars salen después de la película. Es decir, la gente, cuando te enamoras de un universo narrativo, puede ser el de Star Wars o puede ser el del Colegio Hogwarts de Harry Potter o puede ser el que sea, tú quieres seguir en ese universo narrativo. Te da igual que sea en película, en videojuego, en cómic. Hay cómics de Star Wars también, lo que sea. Y las idas y venidas entre este mundo están de rebote enriqueciendo el universo lector. El caso para mí paradigmático, aparte del de Harry Potter, es el de Juego de Tronos. O sea, Juego de Tronos en total debe tener, no sé, 5.000 páginas o no sé cuánto, es un tocho monstruoso que muy probablemente, aunque yo he conocido gente que lo leía antes de la película, muy probablemente no leerían de no haber sido por la serie, ¿no? Bueno, esto es otro elemento muy curioso del universo lector de ahora, que la gente pasa de un género a otro, ¿no? De hecho, esto es una foto que está sacada en un mercado de libros y de DVDs viejos en Barcelona. Bueno, esto es un puesto de DVDs. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos un cartel que dice cine de autor, un cartel que dice Alfred Hitchcock, que es un director, un cartel que dice Stephen King. Stephen King es un autor. ¿Quién de vosotros ha leído algo de Stephen King? ¿Dos por ahí? ¿Quién de vosotros? ¿Tres? ¿Quién ha visto alguna película basada en Stephen King? Carrie, El Resplandor, etcétera. Bueno, la gente entra a Stephen King desde las películas o desde los libros. Bien, lo que es curioso de estos vendedores de libros de estos vendedores de discos es que están apelando tanto a los lectores como a los directores, como a los actores, como Leonardo DiCaprio, etcétera. Es decir, los fans son fans de cualquier género y llegan al libro, a la película, desde cualquier lado. Bien, ya termino. En este último artículo contacté con una serie de medios digitales, básicamente,
que El País, por ejemplo, les pregunté cómo llegaba la gente a sus noticias. Entonces, el 20% llegaban desde redes sociales, desde Facebook, Twitter, etc. El 30% desde el buscador Google. Y el resto llegaban directamente a la web del periódico. Es decir, la mitad del tráfico del País, que es el medio más poderoso quizá, viene de medios que no son directamente periodísticos, son medios de comunicación digital. Bueno, y esto va creciendo. Es decir, si alguien pretende que sus noticias, que su actividad periodística alcance al público, lo que tiene que hacer es trabajar en las redes sociales, en los buscadores, etcétera. Y, al parecer, lo que haga en el plano, digamos, meramente periodístico, quedaría por lo menos en igualdad de condiciones. Una aplicación que se llama Kiosco y Más, que te da las revistas y los periódicos más frecuentes en formato pantalla. Bueno, y lo dan de dos formas. En web, que son las barras de color ocre, y en una app para teléfono móvil o para tablet. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que la gente lee mucho en la web y en la app al principio del día, al principio de la jornada laboral. Y según avanza el día, la web desciende. Otra cosa muy importante, como vemos aquí, que hay que ver con los medios digitales es el soporte en que se lee. Es decir, si tú estás en el trabajo, la gente que tenga la suerte de tener un trabajo puede ver en su ordenador la web. Pero la gente que está por ahí por la calle, los que van en un autobús de un sitio a otro, los que vuelven a casa, los que leen por la noche, leen en su tablet. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un medio, digamos, periodístico? Pues, en una gran medida, apostar por el móvil, por el teléfono móvil, por las tablets, etcétera. Y, por último, uno de los aspectos más sorprendentes que, por lo menos para mí, tiene el mundo de la lectura digital. Esto es una app que se llama 24 Symbols. 24 Symbols es un servicio de suscripción de lectura en el régimen, podríamos decir, de buffet libre. Es decir, como cuando tú vas a un restaurante y te dice, coma todo lo que quiera por 20 euros. Bueno, aquí es, lea todo lo que quiera por 9 euros al mes. Bueno, tú entras ahí y lees lo que quieres. Tienes muchas editoriales, tienes, por ejemplo, todo Anagrama, tienes otros muchos fondos y lees lo que quieres. Pero lo interesante aquí no es que, bueno, aparte de los libros que cada persona escoge, que puede ser una radiografía ideológica y literaria muy interesante, lo que más interesante es cuando la gente abandona la lectura. Porque claro, si tú eres un editor o un novelista, puedes saber cuántos libros vendes, pero no sabes si a la gente le ha gustado, lo puedes saber más o menos. Lo que nunca sabes es cuando la gente cierra tu libro y dice, vaya pestiño, no pasó de aquí, ¿no? Bueno, en el mundo digital de la suscripción lo saben. Este es un título concreto, un título real, y al parecer hay un cierto punto en la página 24-25 que el interés flaquea. Aquí hay gente que se salta un montón de páginas, luego vuelve y luego lo que veis abajo es la estadística general de toda la obra. Esto lo que dice es que las primeras 20 páginas ha mantenido interés del lector y luego ha flaqueado. Estos datos los están utilizando ya los editores. ¿Para qué? Para crear obras que tengan la longitud que el lector pide. Si ves de forma sistemática, esto es un caso suelto, pero si lo vieras en todo tu fondo editorial, que la gente abandona la lectura en la página 50, dirías, bueno, voy a encargar novelas de 50 páginas. Y de hecho ya está ocurriendo. Ahora existe lo que se llaman los long reads, sobre todo en el formato periodístico, que son cosas que tienen una longitud no superior a eso. Es decir, el medio digital no solamente nos permite leer en la cama con la tablet y tal, sino que también está permitiendo a la gente que gestiona estas apps el saber qué es lo que se está leyendo
y sobre todo cómo y hasta dónde, ¿no? Bueno, y esto es todo lo que quería daros muy resumido. No me arrepiento de haberlo resumido tanto, pero como tenéis el libro y lo podéis leer con toda la tranquilidad que queráis, ¿no? Pero bueno, como veis, este es un poco el panorama complicado y curioso en el que estamos ahora en el mundo de la lectura, ¿no? Y bueno, si queréis preguntar algo, será un placer.